Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, vamos a dar inicio a lo que vamos a llamar oficialmente nuestra primera sesión de esta materia. Y bueno, vamos a comenzar por revisar lo que les pedí la clase anterior. Espero que se vea la pantalla, ustedes me indican. Es una Sí, aplicación, una profe, ya se pizarra ve. negra. Sí, Perfecto, profe, ya se ve. muy bien. Bien, vamos a revisar rápidamente lo que les pedí, que tiene que ver con las unidades de medida fundamentales. A ver, vamos entonces aquí a escribir al respecto. Vamos a comenzar. Profe, yo desde Sí, lo que estoy investigando, pues lo hice, no sé si está bien, empecé desde definir qué son las magnitudes físicas, porque las unidades nos permiten, pues, dar un parámetro, ¿no? Para dar esas magnitudes, pero lo hace con base a patrones, ¿no? Que fue lo que yo encontré. ok, vamos entonces. A ver, comentas que para hablar de las unidades de medida, encontraste primero lo que es una magnitud. Sí, Ok, vale, vamos a empezar por ello. Entonces, dices, tú hablas de una magnitud. sí. Ok, ¿qué fue lo que encontró? Pues en lo que el libro que consulté lo define que pues es aquella, se pueden medir y son pues una cierta cantidad de algo, ¿no? Ya sea de masa, de tiempo, y su representación está dada por un número y pues una unidad. Ok, entonces, una magnitud es todo aquello que se puede medir, como por ejemplo masa. ¿Qué otro ejemplo? Masa, tiempo y Tiempo, longitud. longitud, ok. Y existen las que son básicas y las derivadas, y las básicas son independientes entre sí, o sea, no depende una de la otra Muy bien. y no se relacionan por ninguna ley física. Ok, bien, aquí vamos entonces a tratar de comprender primero esto y después iremos avanzando. A ver, entonces, para entender lo que es una unidad de medida, tenemos que entender primero entonces que una magnitud, y aquí, bueno, vamos a hacer la aclaración, una magnitud física, así para ser más específicos, una magnitud física es aquella cantidad, aquel algo que es susceptible a ser medido, que ustedes pueden medir. Por ejemplo, aquí dieron unos casos, masa, tiempo y longitud. Eh, ¿Cuál sería un ejemplo, que piensen ustedes, de algo que no sea una magnitud física? ¿Cuál podría ser un contraejemplo de esto? Aquello que no sea una magnitud física. La electricidad, La electricidad, pero si pudiéramos ser más específicos, ¿qué de la electricidad? O cómo le estamos aquí. por ejemplo, la intensidad de corriente. Ok, bien. La intensidad de corriente se puede medir con un amperímetro. Entonces, es un ejemplo también de una magnitud física, porque sí las podemos medir. Tenemos un instrumento, un aparato que nos permite hacer mediciones. Serían Pues como cualidades cualitativas, como Ok, los por ejemplo, colores, el o mal, ajá, color, un color. si es viscoso o no. De hecho, la viscosidad también es una cantidad que se puede medir. Digamos, me parece que ustedes van a llevar más adelante un curso de mecánica de fluidos. Entonces ahí van a ver que, por ejemplo, un material, un líquido o un fluido viscoso tiene ciertos parámetros que cumple, pero entonces la viscosidad sí es una cantidad que se puede medir. Pero, por ejemplo, el color que mencionaron, así simplemente color, no es es un objeto que nosotros pues, interactuamos con él, pero no podemos medirlo. No hay, pues, eh, eh, un aspecto, ¿cómo decirlo? Cualitativo que nos permita a nosotros medir esa característica de un objeto, el color. ¿Algún otro ejemplo
de que algo que no sea medible. ¿Podrían ser el los... aire? A ver, se superpusieron ahí dos voces. ¿Podría ser el aire? El aire, así solo el aire, claro, no lo podemos, a menos de que quisiéramos conocer la velocidad con la que se mueve el aire, ahí sí tendríamos que hablar de una magnitud física, pero si es solamente el aire, pues no sé, en general, no es algo que podamos medir por sí solo. Tendremos que elegir una de sus características, por ejemplo, su velocidad. ¿Algún otro ejemplo? Los sentimientos. Muy bien, ok. Los sentimientos, las emociones o sentimientos son un aspecto humano que tampoco podemos medir, ¿no? Podemos interpretar, ¿no? Con base en, no sé, si notamos el tono de voz de una persona, sus gestos, algún comportamiento que tenga, podemos discriminar entre si está enojado, triste, alegre, pero a establecer como una tablita, ¿no? Donde digamos, está 75% feliz, pues no es posible. Así que bueno, en concreto, vamos a estar trabajando, y de hecho qué bueno que lo comentaron aquí, con magnitudes físicas. Todo aquello que se pueda medir es sobre lo que vamos a estar trabajando. Muy bien. Ahora, mencionaban que se pueden dividir en dos tipos. Magnitudes, ¿cómo le llamaban? ¿Básicas? Primarias. Primarias, Bueno, ok. básicas. Ok, bueno, magnitudes básicas, Y derivadas. primarias, muy bien. Y magnitudes derivadas. Derivadas, sí. Correcto. ¿Qué tenemos sobre las magnitudes básicas o primarias? Pues El grado Kelvin podría ser. Ok, el Kelvin, ok, vamos a, eso sería algo muy específico, pero en general. De hecho, me gustó la definición que mencionaron. Eso que menciona del Kelvin, yo ya lo encontré que es como la unidad, porque es el patrón con el que se mide la magnitud, en este caso de la temperatura. Exacto, exacto. Es justamente al punto al que vamos. Vamos a llegar a hacer una distinción, y va a ser algo muy importante que les voy a pedir más adelante que hagan, entre lo que es una magnitud física y la unidad de medida. Por ejemplo, lo que mencionaron sobre el Kelvin, esa es la unidad de medida. Pero la unidad de medida Kelvin, ¿para qué se utiliza? O sea, ¿la utilizamos para medir qué? Temperatura. Temperatura. Exacto. Entonces, la magnitud física es la temperatura. Que lo podamos medir en grados centígrados o en Kelvin, ya eso estamos pasando al terreno de unidades. Unidades No de sé- medida, ¿no? Exacto. No sé si va quedando claro la distinción. Sí, sí, profe. ¿Sí? Entonces, un Ok, ejemplo vale. profe, sería, por ejemplo, la fuerza. Sí, profe. Ya en unidad ya sería newtons, ¿no? Exacto. La magnitud física es fuerza, así, fuerza. Que lo podamos medir en newtons, en libras fuerza o en alguna otra unidad de medida, ya es punto aparte. Entonces también entraría la corriente eléctrica, ¿no? Corriente eléctrica. Si ustedes me mencionan corriente eléctrica, esa es una magnitud física. ¿En qué unidades la puedan medir? Ya es punto Amperio. aparte. Amperio. Exactamente. ¿Vale? Entonces, a ver, habían mencionado, magnitud básica o primaria son aquellas que son independientes o algo así mencionaron. Sí, dice, son independientes entre sí y no se relacionan por ninguna ley física. Muy bien, son independientes muy bien, entre sí, ¿sí? Y no se relacionan con ninguna relación, perdón, ¿verdad? No se relacionan con ninguna Ley física. ley física. Gracias, ley física. Muy bien. Ok. Entonces, aquellas magnitudes físicas que, como se menciona aquí, son independientes y no hay manera de vincularlas, las vamos a conocer como magnitudes básicas primarias, o en algunos casos también les llaman fundamentales. Bien. ¿Cuáles son estas magnitudes básicas primarias o fundamentales? ¿Alguien las encontró? Bueno, vamos, de hecho, si no las encontraron todavía, pues vamos a irlas discutiendo. Yo encontré 7 principales. Igual 7. 7, ok. Sí, igual 7. La Bien. primera sería longitudinales, que es como el metro, kilómetros,
centímetros, milímetros longitudinales y de masa, magnitudes de masa. También vendría siendo el tiempo, magnitudes de tiempo y de intensidad, ya sea eléctrica y luminosa, son dos distintas, se dividen en candela y amper. Candela es para luminosa y amper es para eléctrica o unidad de corriente Muy bien. eléctrica. Kelvin o Celsius para temperatura y mol para cantidad de materia en un espacio específico. Muy bien, a ver, entonces aquí están. Sí, mol. Bueno, aquí cantidad de sustancia. Sustancia. Muy bien, a ver, entonces, vean lo que nos están aquí señalando. Esta lista de 7 magnitudes físicas son 7 cantidades que se pueden medir en un experimento, en algún fenómeno o en algo en lo que ustedes puedan estar trabajando. Van a ser básicas o fundamentales porque, como se menciona vamos a tomarlo como definición, no, o característica importante, no se relacionan con ninguna ley física. Por ejemplo, longitud. Cuando hablamos de medir, ¿qué les gusta? El ancho de una calle o el largo de una avenida. En ningún momento ustedes piensan en la parte del tiempo, por ejemplo. Ustedes pueden medir con un flexómetro, el borde de una calle les mida. Profe, creo que lo silenciaron. ¿Ya me escuchan? Ya. Ya, Sí, profe. ok, Sí, sí, sí. vale. Bien, lo que les mencionaba, cada una de estas magnitudes es independiente entre sí, porque, por ejemplo, si quieren medir algún objeto, conocer la longitud o altura o ancho de algún objeto, cuando hacen esa medición, no interviene, por ejemplo, la intensidad de corriente. Por ejemplo, la temperatura o cantidad de sustancia. Por esa razón es que estas magnitudes son independientes entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, por convención, esas se eligen para ser las que van a formar la base de todas las magnitudes que justamente aquí mencionaron, se conocen como derivadas. Algo muy importante. Quiero que distingan, quiero que sí quede muy claro que no vamos a estar en este momento, por ahora, hablando de las unidades de medida. ¿De acuerdo? Longitud me habla de una dimensión, ¿no? Que es susceptible a medición. ¿En qué unidades de medida las pueden reportar? Centímetros, metros, kilómetros si hablamos de longitudes muy grandes, o si hablamos de longitudes pequeñas, milímetros, centímetros, nanómetros incluso. Pero vean, sin importar qué unidad de medida estemos hablando, todas ellas hablan sobre la misma magnitud física, la longitud de algo. ¿Sí vamos bien? ¿Sí es claro esta distinción? Sí, profe. Sí, ¿Vale? profe. Okay. Otro caso Sí. que, por ejemplo, habíamos visto o mencionado, ¿no? La temperatura. La magnitud física es temperatura. ¿En qué lo podemos medir? Grados Fahrenheit, grados Celsius o Kelvin. Pero esas ya son unidades de medida. Pero la magnitud física a la que se refieren todas ellas es una única, temperatura. Bien. Tenemos estos 7 magnitudes fundamentales. Si nosotros establecemos un sistema un sistema de unidades, ya les asignamos una característica adicional. Por ejemplo, la longitud, pues la vamos a estar representando en metros, por ejemplo, que es en el sistema internacional. O si nos vamos al sistema inglés, podremos estar utilizando pie como unidad de medida para esa magnitud física. Pero bueno, aquí está la parte importante. En esta primera
parte del curso vamos a estar hablando enteramente solo de magnitudes físicas. Por ahora, nada de unidades de medida, ¿de acuerdo? Ahora, bueno, no sé si queda alguna pregunta o hay algún comentario que tengan sobre esta primera parte. No, profe. No. ¿No? No, Ok, profe. muy bien. Vale. Vamos a pasar entonces a las siguientes. Las llamadas Profe. magnitudes derivadas. Sí, adelante. Las magnitudes también se pueden clasificar en vectoriales y escalares, ¿no? Que son las independientes y las que dependen de otras más y pueden ser graficadas como vectores. Ok. Esa es otra, vamos a decirlo así, categorización que le podemos asignar las magnitudes físicas que vamos a estar trabajando. Algo que se conoce como escalar y magnitudes vectoriales. Digamos que esa segunda categorización la vamos a retomar cuando entremos a vectores. Así que, digamos, esa categorización es correcta, pero no forma todavía parte de lo que vamos a ver. Pero bueno, es bueno que lo tengan en mente. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario, jóvenes, antes de seguir avanzando? No. ¿No? Vale. Continúe. No, profe. Bueno, ahora, ¿qué pueden decir si encontraron información acerca de las magnitudes derivadas? Puede ser la velocidad. Ok, ese es un ejemplo. Pero para definirlas de forma general. Se ocupan más de una de las básicas para poder encontrar magnitud. Ok, vamos a poner así. Se definen a través de una o vamos a poner, a ver, déjenme ver. Bueno, de más de una. De más de una de las magnitudes. Y que por lo general se expresan como una fórmula matemática. Algebraicamente. Ok, de hecho. Rigen sobre una ley física, ¿no? Perdón, la última parte. Ajá, sí que rigen sobre una ley física. Ok, muy bien, podemos complementarlo. Se define a través de más de una de las magnitudes básicas vía ley física. Ok, podemos ponerlo así. Ahora sí, ¿qué ejemplos de magnitudes cumplen esta característica? Que se definan a través de las magnitudes básicas a través de una ley física. Sería la aceleración. velocidad. Ok, muy bien, la velocidad sería Fuerza. un primer ejemplo. Fuerza, presión. Energía, La aceleración. Velocidad, presión, Ciencia. fuerza, El volumen. El trabajo. volumen también, superficie, perímetro. A ver, déjenme ver. Volumen, alcancé a escuchar. Superficie. También podría densidad. entrar aquí Ajá. el potencial eléctrico. Potencial eléctrico también. la Presión. carga eléctrica, Presión. Potencial eléctrico, presión, ok. resistencia eléctrica, ya. La resistencia también. Luminosidad. Flujo luminoso, Potencia Ten- eléctrica. Tensión A ver. superficial. frecuencia, Muy bien. A ver, voy a quedarme con algunos de ellos porque, como ven, la lista no va a ser corta. Es más extensa. Trabajo. Trabajo. Ok, me faltó ese, muy bien. conductividad Trabajo, eléctrica, también la conductividad. Bueno, voy a quedar con estas. Con este número de magnitudes. Déjenme ver. Ahí está. Se alcanza a distinguir. Todas y cada una de estas magnitudes, todas las podemos medir con algún instrumento, a veces de manera directa o de forma indirecta. Pero todas ellas son susceptibles a ser medidas. Ahora, reciben el nombre de magnitudes derivadas porque, como lo mencionaron, se definen a través de relaciones entre las magnitudes físicas básicas, a través de una ley física. Vean, mientras que las magnitudes fundamentales son solo 7, las magnitudes derivadas son muchas más. Y esto es porque, dependiendo de qué querramos medir, puede que tengamos que relacionar de una manera u otra las 7 magnitudes fundamentales.
¿En qué las vayamos a medir cada una de estas cantidades? No nos interesa por ahora. Lo que nos interesará analizar, jóvenes, es cómo estas se relacionan con las magnitudes físicas fundamentales. Eso es lo que va a formar parte de esta sección del curso. Encontrar o hallar una manera de relacionar cada una de estas magnitudes derivadas con las magnitudes físicas fundamentales. ¿Hasta aquí comentarios, preguntas con estas ideas que les estoy planteando? Yo sí tengo una. No, profe. ¿No? Ok. Sí. Sí. Bueno, más que nada es duda de por qué la corriente no entra en lo que es magnitudes derivadas. Ah, Por no, sí ejemplo, entra. Sí, sí, sí ajá, entra. Pero es solo lo que que tenía no duda. alcancé a ponerla. No, es que como estaban las básicas, entonces tenía duda en eso, porque pues, abajo está lo que es la diferencia de potencial y pues estos van de la mano. A ver, ¿cuál? A ver, otra vez, perdón. En intensidad de corriente. Ajá, intensidad corriente. Sí. Ajá. Entonces es lo que tenía duda, si esa iba en básicas o realmente va en lo que son derivadas. No, la intensidad de corriente, la que medimos en amperes, esa es una magnitud fundamental o básica. Ok. Porque podemos nosotros encontrar una relación para la resistencia y Para la diferencia potencial. ajá, exacto, en términos Con de la la ley de intensidad Ohm. de corriente. Ujú. Sí, cierto. Exactamente. Entonces, vean que ahí ya están relacionadas. Hay una ley física que las vincula. Sí. ¿Vale? Gracias. ¿Sí? Vale. Ahora, seguramente, tal vez en su examen de admisión se encontraron con algún tipo de problemas que entran dentro del contexto de lo que vamos a ver. Vamos a revisar lo que les quiero comentar entonces. A ver, vamos a comenzar por la primera, velocidad. ¿Cómo escribiríamos la velocidad en términos de estas magnitudes físicas? Pero, a ver, antes. Se me está olvidando. Déjenme ver. No, creo que así vamos bien. Sí, mejor así. Bien. Nuevamente, ¿cómo podremos escribir la magnitud física velocidad en términos de algunas de estas 7? Longitud sobre Metros tiempo. sobre segundo. Es la relación sobre la longitud sobre el entre el tiempo. Ujú. Longitud Longitud sobre el tiempo. sobre tiempo. Exacto. Siempre, ¿no? Sí. Sí. Si ustedes me dicen metros sobre segundo como respuesta, están pensando todavía en las unidades de medida. Lo cual está bien, pero la velocidad no solamente se mide en metros sobre segundo, puede ser en kilómetros sobre hora, millas sobre segundo, millas por hora, pero repito, todos estos ejemplos son unidades de medida. Yo les estoy comentando, o lo que queremos aquí establecer, es la relación entre solo magnitudes físicas. ¿Sí se dan cuenta que si decimos que velocidad es igual a longitud entre tiempo, ya cubrimos cualquier ejemplo de unidades? Ujú. Sí. O sea, no importa si la longitud la miden en nanómetros, por ejemplo, o en centímetros, y el tiempo en horas o en minutos. No estamos diciendo lo que usted decía, que debemos de saber el porqué de esa relación. No más Exactamente. no decir la pura fórmula. Exacto. Digamos que dentro de esto que estamos viendo, van a ustedes encontrar la justificación de por qué una fórmula se escribe como se escribe. Entonces, por ejemplo, si en el examen viniera así, le pusiéramos, digamos, la distancia que recorre un cuerpo en función del tiempo, también Ajá. estaría bien. Si estamos hablando en este contexto, no está del todo mal. No está del todo mal. Porque la velocidad, como vemos, ¿de qué nos habla? De la longitud que avanza un objeto entre una unidad de tiempo. Así, abstracto. Entonces, no estaría todo mal. Al menos en el contexto, este primer enfoque que vamos a ver. Falta todavía un poquito más, pero al menos por ahora se puede tomar como válido. ¿Hasta aquí preguntas o comentarios con esta parte? ¿No? No, Vale. continúe. Ok, pasamos con el siguiente. Déjenme ver, antes de fuerza vamos a ver aceleración, porque como que se parecen un poquito. A ver,
Si hablamos de aceleración, ¿cómo la escribimos en términos de las fundamentales, de las básicas? Longitud Longitud entre tiempo. Longitud sobre tiempo Y masa igual, ¿no? Creo. al cuadrado. Sí, 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 porque si la dejamos así, tiempo es velocidad. Y no, necesitamos, aquí, perdón, que esto vaya va a ir cambiando. al cuadrado. Exacto. Digamos que cada magnitud derivada se escribe de forma muy específica en términos de las magnitudes básicas. O sea, aquí no hay manera de que podamos cometer errores. Si ustedes definen una cantidad que sea longitud entre tiempo, así nada más, eso en automático nos está hablando de una velocidad. Pero si por el contrario, ese tiempo por el cual se está dividiendo, esa magnitud de tiempo está elevada al cuadrado, entonces estamos hablando de una aceleración. Sí, sí, estamos todos de acuerdo. ¿Eso sí les hace sentido con lo que ya sabían antes? Sí. Profe. Vale, muy bien. Vamos a pasar a otro. A ver, déjenme ver antes de pasar a los más complicados. A ver, superficie. ¿Cómo relacionamos la superficie con nuestras magnitudes básicas? Es longitud al cuadrado. Muy bien. Necesitamos hablar de la longitud elevada al cuadrado. No importa si estamos hablando de metros cuadrados, centímetros cuadrados, pies cuadrados. Todos estos tres ejemplos hablan de la misma magnitud física, superficie, la cual se escribe en términos de la magnitud fundamental o básica como longitud al cuadrado. Vamos agarrando la onda a esto que vamos a estar trabajando. Sí, profe. ¿Vale? Sí, profe. A ver, por ejemplo, a ver, aquí antes. Se me está escapando. ¿Qué? ¿Sí? ¿Hay una pregunta? ¿Qué pasa con volumen, por ejemplo? Es longitud al cubo. Longitud al cubo, correcto. Longitud al cubo. Si quisiéramos hablar de las unidades, ¿qué ejemplos podríamos dar? Metros cúbicos. Metros cúbicos, centímetros cúbicos. Sí, Todas unidades longitudinales elevadas al cubo. exacto. Exactamente. Cualquier unidad longitudinal elevada al cubo. Entonces, vean que ya de esta manera ya estamos cubriendo cualquier posibilidad. Bien, pasemos a la densidad. La densidad, ¿cómo se escribirá en términos de las magnitudes básicas? Sería Es masa sobre masa una longitud. entre volumen. Masa, sabemos que es masa sobre volumen, muy bien. ¿Y volumen? Entre Sería Longitud al cubo. Longitud al cubo. Ahí está entonces. Masa entre longitud al cubo. Masa por ¿Cómo vamos? Cambiar si fuera densidad superficial. ¿Densidad superficial? Ajá. Sí, porque ahí estás hablando, como su nombre lo sugiere, sobre la cantidad de materia en una superficie. Ajá. Entonces nada más cambiaría el exponente, ¿no? Exacto, porque ahora tendrías que decir masa sobre área. Y el área o superficie es longitud cuadrada. Muy bien. Esta fuerza. Es masa por longitud y todo eso entre tiempo al cuadrado, ¿no? Ok, nuevamente, es masa Masa por longitud. por longitud, ok. Y esos podemos ponerlos entre un paréntesis y tiempo al cuadrado. Sobre tiempo al cuadrado. Que ya lo tenemos. ¿A todos les queda claro por qué esto estaría bien? Sí. Sí, profe. Ok. A ver, ¿por qué? Los que comentan que queda claro. Bueno, porque un newton es igual a kilogramo por metro sobre segundos al cubo. Ok. Cuadrados. Ajá. Ok. Y entonces eso ya como que les da una pista, ¿no? Sí.
Ahí está. Entonces, bueno, eso es también una forma alternativa de llegar a esto, a decir cómo la magnitud física fuerza está relacionada con las magnitudes básicas o fundamentales. Bien, a ver, déjenme adelantarme a otra que son de las comunes. Por ejemplo, trabajo mecánico, que es otra que también vamos a trabajar mucho aquí. A ver, trabajo mecánico. ¿Esta cómo se relacionará? Es masa por longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado, profe. Ok, ¿cómo podemos llegar a ese resultado? A ver, si a alguien que no le quede claro, ¿cómo le podemos explicar? ¿Por qué es esto así? Trabajo es cuando mueves un objeto, ¿no? Ajá. Y tiempo es el tiempo que tardas en mover dicho objeto. Ok. No, sí. A ver, creo que está... A ver, cuidado. A ver, ¿cómo podemos, por ejemplo, qué tal si no lo sabemos de esta forma directa? Vean, trabajo mecánico, ¿qué relaciona? El peso de un objeto. Ajá. La fuerza La fuerza. sobre el tiempo que tarda en realizarse. Sería fuerza por el desplazamiento, ¿no? Porque el trabajo es la Exacto. fuerza requerida para mover un... Exacto. Sí, se está moviendo. Vale, entonces fuerza por distancia, ¿no? Así nos lo enseñaron. Vale, entonces vean, ya sabemos cómo se relaciona la fuerza. Aquí está. ¿Cómo es la relación de fuerza con las magnitudes básicas? Distancia, ¿con cuál estará relacionada? Con longitud. Con longitud, muy bien. Con longitud. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué obtienen si multiplican esto que ya saben sobre la fuerza con esta otra cantidad d que hace referencia a la magnitud longitud? Pues obtenemos la fórmula que dijo mi compañero, ¿no? Masa por longitud al cuadrado, y eso a su vez se divide al cuadrado. Exactamente. Masa, la longitud aquí al cuadrado, porque aquí tenemos una con otra, longitud cuadrada. Y el tiempo cuadrado, pues dividiendo nuevamente. ¿Sí vamos bien entonces? ¿Sí queda claro? Ok. Bueno, entonces vean, nos podemos ir auxiliando de las... De hecho, miren, aquí estaba, ¿no? Lo mencionamos. Se relacionan vía una ley física. Aquí están relacionadas. Aquí está nuestra ley física. Bien. A ver, nada más para terminar, vamos a ver aquí ilustrar otro caso. Con este ya pasaríamos a ver algo más. Presión. ¿Esta cómo se expresará en términos de las magnitudes básicas o fundamentales? Sería masa por longitud al cubo y eso sobre... Ah, no. A ver, pensemos. ¿Cómo se relacionará? Es el caudal, ¿no? Me parece que es masa sobre longitud, ¿no? Masa sobre longitud. A ver, masa. Sería masa sobre longitud por tiempo al cuadrado. A ver, masa sobre longitud. Ajá. Y la longitud por el tiempo al cuadrado. Por tiempo al cuadrado. A ver, vamos a ver. ¿Cómo podemos aclarar esto? Así es. Pues ya sería por las unidades de medida, que serían kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado. Ok, a ver, veamos. La unidad de medida para la presión en el sistema internacional es Pascal. Un Pascal equivale a un Newton. Aquí ponemos un Newton sobre una unidad de superficie. Pero el Newton, ¿cómo se puede expresar? Lo pongo aquí abajo. Kilogramo. ¿No es metro cúbico sobre segundo?
el caudal. No, porque la presión es una fuerza ejercida en un área. Exacto. De hecho, estamos hablando de la presión ahora. El caudal es la cantidad de ¿cómo se llama? Esa relación al volumen que atraviesa una determinada superficie en una cierta unidad de tiempo. ¿Vale? Bueno, entonces, a ver, regresando a la presión, tenemos que 1 newton equivale a 1 kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Pero aparte aquí tenemos el metro cuadrado del área. ¿Sí vamos bien aquí? Sí. Este que está aquí en rojo es el mismo que puse aquí en amarillo. Se aplican sus famosas leyes de exponentes. ¿Qué les queda? Kilogramos sobre segundo al cuadrado por metro. Ajá, Muy bien. Kilogramos sobre segundo cuadrado por un metro. Unidad, metro. Y entonces eso ya nos ayuda a relacionar. Entonces la presión tiene que relacionar como masa. Aquí está. Longitud. Aquí también la tenemos. Por multiplicado por tiempo al cuadrado. Aquí está. Segundo cuadrado. Y ahí está. Ustedes ya están expresando a la magnitud presión en términos de las magnitudes básicas o fundamentales. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Como tal, lo que estamos haciendo es hacer el análisis de dimensiones para llegar a la fórmula, ¿no? Exactamente. Lo ideal es, bueno, de hecho, vamos a ver cómo ocupar esto para las fórmulas, pero sí, eso es básicamente lo que estamos haciendo. ¿Hasta aquí vamos bien entonces con lo que estamos revisando? Sí. Sí, profe. Vale, ok. Profe. Bueno, entonces, nótese que ya no hablamos de las unidades de medida. Y de hecho fue con lo que iniciamos, ¿no? Esa es la idea, hablar de las unidades de medida. Pero ¿qué resultó? Que para hablar de las unidades de medida, primero necesitamos conocer las magnitudes físicas. Y eso es justamente en lo que vamos a estar trabajando a partir de este momento. Vamos a llegar a ver las unidades, sí, un repaso breve, pero lo que realmente nos interesa es esto para analizar, las magnitudes físicas. Bueno, déjenme cambiar de pizarra para mostrarles ahora sí lo que vamos a estar trabajando. Ahora sí, viene listo. Todo eso que ustedes ya estuvieron comentando correctamente cae en lo que se conoce como análisis dimensional. O sea, eso que ustedes compartieron hace unos instantes es análisis dimensional. Es un procedimiento que nos facilita el poder verificar si una ecuación física es consistente dimensionalmente. ¿A qué nos referimos con esto? Imaginen ustedes que para algún trabajo, ya hablando ya de la práctica, les llegan con un dato en el que les dicen, ¿no? Hice unas mediciones en un vehículo y encontré que la fuerza con la que este vehículo se logra impulsar depende de la velocidad que tenga ese vehículo y de su densidad. La pregunta es, ¿esta relación será cierta? Y bueno, el análisis dimensional es la que nos va a permitir saber si esta relación, esta propuesta de ley física es válida o no. Ese es el objetivo de esta primera parte. ¿De acuerdo?
Es lo que vamos a estar trabajando. Bueno, entonces vamos a ver. Ya habíamos dicho, ¿no? Una magnitud física es todo aquello que se puede medir. ¿Y cómo solemos representarlo? Pues a través de un número y una unidad de medida. De hecho, ya ustedes me dieron varios ejemplos de unidades de medida. Ahora, de acuerdo a su origen, ya lo comentamos, las magnitudes físicas se dividen en dos tipos. Las fundamentales o básicas, que son las 7 que me comentaron. Aquí están. Longitud, que vamos a estar utilizando la letra L mayúscula para representarla. Masa, M. Tiempo, la letra T mayúscula. Temperatura, con la letra griega teta. Tal vez ustedes ya conocen la minúscula. No sé si en algunos de sus cursos previos utilizaban para los ángulos la letra alfa, la letra beta, Sí. gamma y el ángulo teta. Bueno, vamos a utilizar la letra teta, pero en mayúscula. Es la, digamos, para no estar repitiendo la T y tal vez llegarnos a confundir con tiempo, es que se suele utilizar la letra griega teta mayúscula. Bueno, continúo. La cantidad de sustancia la vamos a representar por la N mayúscula, la intensidad luminosa por J y la intensidad de corriente eléctrica por una I mayúscula. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Vale, ok. Bueno, las magnitudes derivadas, pues ya, ustedes ya dieron bastantes ejemplos. Aquí retomamos algunos. Por ejemplo, vean, área o superficie. ¿Cómo se relaciona? Pues con la longitud elevada al cuadrado. O si utilizamos esta simbología, estos símbolos que aquí les mencioné, pues área simplemente la podemos nombrar como L al cuadrado. ¿Qué pasa con volumen? Como longitud al cubo o como L al cubo. ¿Qué pasa con velocidad? Podemos escribirlo como lo hicimos, longitud entre tiempo, así todo el texto, o simplemente decir L entre T mayúscula. Fuerza. Podemos escribir todo el texto, masa por longitud, y esto dividido por tiempo cuadrado, o simplemente escribir ml sobre t cuadrada. Claramente, estas formas que están aquí colocadas son más compactas en notación, escribimos menos. Así que pues vamos a estar utilizando esta simbología en lugar de estar escribiendo todo el texto. Bien, hasta aquí, ¿todo claro? Estoy como que repitiendo un poco, pero bueno. Sí, sí, está todo claro. Todo claro, profe. Bueno. Ahora, vamos a darle formalidad a esto. Ahora vamos a introducir una notación que va a ser la que vamos a estar utilizando y con la que sí les pido sean muy cuidadosos a la hora de utilizarla. Voy a utilizar, vean esto como con la siguiente analogía. Cuando tomamos una clase de español, si recuerdan, nos mencionan que las palabras se pueden dividir, por ejemplo, en graves, agudas y esdrújulas. Si hablamos de las palabras esdrújulas, ¿de cómo se caracterizan estas palabras? ¿Cuándo una palabra dada es esdrújula? Cuando tiene la antepenúltima en el acento. Antepenúltima sílaba el acento. Exacto, muy bien. Entonces, vean, esa regla gramatical ya nos permite a nosotros, pues, diferenciar específicamente una palabra esdrújula de una grave o una aguda. Lo mismo va a suceder aquí. Vamos a establecer una regla que si aprendemos a utilizarla correctamente, vamos a estar en el contexto que estamos trabajando,
que vamos a estar hablando apropiadamente. Les pongo la notación y explicamos qué significa. Dice lo siguiente. Sí, para que sea más grande. Notación. Si X representa, esta letra X representa una magnitud física, recuerden, una magnitud física es todo aquello que se puede medir. Entonces, vean nuestra notación. Si escribimos esa X entre estos corchetes, ya no estamos hablando de la magnitud física en sí, estamos hablando de su dimensión. De la dimensión de la magnitud física X. Por ejemplo, voy a hacer la otra analogía. Piensen ustedes que esta X en realidad es un estudiante. Déjenme pensar, ¿no? En un apellido. Aún no aprendo los apellidos, así que según yo estoy diciendo un apellido al azar, pero si le atino a alguien, pues no es con ninguna intención. Simplemente López, ¿no? Tenemos un compañero que se apellide López. López, entonces, representa nuestra magnitud física. Pero si el apellido López lo escribimos entre estos corchetes, lo que estaremos indicando aquí es que queremos conocer algo específico de López. Su edad, por ejemplo, lugar de nacimiento, sus calificaciones, una característica concreta. ¿Sí notan la diferencia entre si escribo simplemente la X y la escribo entre los corchetes? Sí. ¿Vale? Entonces, eso es, digamos, eso es muy importante que entiendan la diferencia. Es como entrar más a fondo, ¿no? Exacto, entrar un poco más a fondo. Y lo menciono aquí porque, digamos, por experiencia previa con otros cursos, el estudiante le cuesta trabajo, ¿no? A veces sigue escribiendo digamos, la magnitud física, cuando realmente de lo que quiere hablar es de esto, ¿no? Entonces, digamos que omite el corchete. Y eso es importante, porque si lo dejamos así, sin nada, estamos hablando de López en general. Pero si queremos ir, como mencionan, más a fondo o ir a algo más específico, entonces sí o sí tenemos que colocar los corchetes. Hasta aquí, sí vamos entendiendo a qué se refiere esta primera parte de la oración. Sí, profe. ¿Sí? Si X es una magnitud física, entonces X entre corchetes, esa letra entre corchetes, es la dimensión de esa magnitud física X. Bueno, continúe entonces. Profe, bueno, Sí. es que yo no le entiendo muy bien. No le entendí muy bien esto. ¿Cómo sería con una, por ejemplo, con la masa? Ok, por ejemplo, ya recuerdas la lista de hace unos momentos, ¿no? Que trabajamos en color azul. Sí. Dame una magnitud física, ¿no? De esa lista, nómbrame alguna. De las 7 primeras. De las segundas mejor. Aceleración. Aceleración, vale. Entonces, a ver. Déjame quitar esto y vamos a ponerlo así. Tú me dijiste aceleración. Entonces, esta X representa aceleración. ¿Estás de acuerdo? Vale. Así a secas. Aceleración. Pero en el momento en que yo te pida, escribe las dimensiones o quiero que encuentres las dimensiones de la aceleración, entonces lo que tú vas a tener que hacer es tomar esa misma, pero escribirla entre corchetes. O sea, me estás dando como información algo más específico de la aceleración. Ok. ¿Y lo más específico qué sería la cantidad o...? No, aquí lo que va a ir después es justamente la relación que encontramos de la aceleración con las magnitudes básicas. ¿Recuerdas, por ejemplo, para la aceleración qué sería? Era longitud sobre tiempo al cuadrado. Sobre tiempo al cuadrado. Exacto. Longitud sobre tiempo al cuadrado. Mira, pienso de esta manera. Aquí tú estás diciéndome
qué magnitud física quieres analizar. Y aquí tú ya me estás diciendo cómo esa magnitud física se relaciona con las magnitudes básicas. Pero es solo notación. No estamos haciendo algo distinto a lo que hicimos en esta tabla. Solamente les estoy diciendo que es una notación. Ok, gracias. ¿Ah? ¿Sí? ¿Alguien más con alguna otra pregunta u observación antes de avanzar? Y eso ya en un problema, ¿cómo nos lo podría preguntar o...? Ok, bueno, pues vamos entonces a ver justamente la notación que más consiste, porque eso ya va a dar pie a los ejemplos que me están pidiendo. Pero bueno, antes de seguir avanzando, digamos, antes de dar el siguiente paso, sí quisiera que quedara clarísimo. Una cosa es la magnitud física tal cual, aceleración, así a secas, o fuerza, o densidad, así. Y otra es, cuando ya le escriben en corchetes, que lo que están indicando aquí es que están calculando la dimensión de esa magnitud física. Y ya, todo claro. ¿Sí? Vale. Bueno. Ahora, ¿cómo escribimos esa magnitud? ¿Cómo vamos a escribir esas dimensiones? Pues de esta manera. Vean lo que nos está diciendo esta notación. Una vez que escribimos la magnitud física, la que ustedes gusten, entre corchetes, esto se iguala a... ¿Quiénes están aquí? Las magnitudes básicas. Exacto, las magnitudes básicas, las 7 magnitudes: longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad de corriente eléctrica, intensidad de corriente luminosa e intensidad de corriente eléctrica. Y todas ellas se hacen acompañar por un exponente. Es así como vamos a estar escribiendo la dimensión de una magnitud física. A ver, vamos a regresar a la lista. Aquí está. ¿Y qué habíamos dicho? Las magnitudes derivadas se definen a través o en términos de magnitudes básicas. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Tal vez de una manera distinta, pero es 100% equivalente. Déjenme regresar a donde estábamos. Aquí. Aquí tengo una magnitud física y estoy diciendo que sus dimensiones la voy a expresar en términos de las 7 magnitudes básicas. ¿Todos de acuerdo o hay alguien que ya se perdió? No, sí, todo de acuerdo. Todo bien, profesor. Una pregunta, profe. Sí, adelante. Se me olvidó, ¿podría repetir para qué ponemos el exponente en letra minúscula? Ok, bueno, el exponente lo podemos poner, bueno, al menos aquí simplemente para hacer la distinción. O sea, yo pude haber puesto cualquier otra letra, pero aquí nada más es para indicar que, por ejemplo, la L minúscula va con la L mayúscula de longitud, la M minúscula con la M de masa, y así cada una. Ah, ok. Sí, está bien. Vale, ahora sí, esta es la notación. Es así como tenemos que desarrollar los ejercicios. Vamos a ver un ejemplo. Si esta X que aquí aparece, fuese, por ejemplo, la aceleración. Voy a poner aquí, vean. Aceleración. Déjenme ver esto así. Ahí está. Listo. ¿Qué estoy pidiéndoles acerca de la aceleración? ¿Esto cómo se lee? Es la magnitud de la dimensión. Exacto, de la aceleración. exacto, la dimensión, exacto, la dimensión de la aceleración. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale cada uno de esos exponentes? Ese es el trabajo.
en el análisis dimensional, saber cuánto valen cada uno de esos exponentes, porque su valor nos van a indicar cómo se relacionan con las magnitudes básicas. Por ejemplo, vean, aquí tenemos, aquí arribita. A ver, a la longitud. ¿Cuánto tendrá que valer su exponente L minúscula para que recuperemos lo que ya sabíamos? 1. 1. Exacto. Tiene que valer 1. O es más, podemos reemplazarlo desde un inicio por un 1. Vamos a la siguiente. Con esta T minúscula, ¿cuánto tiene que valer? Menos 2. A ver, ¿2 o menos 2? A ver. Menos 2. Menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque por leyes de los exponentes. Ajá. Como está en denominador, y si lo queremos en sin fracción, sería longitud por tiempo a la menos 2, ¿no? Exacto. Si todos recuerdan esta reglita, por ejemplo, A a la N, ¿a qué es igual? A la N, a la menos N. Exacto. A a la menos N. Ahí está. Es lo mismo que estamos aquí aplicando. Tiempo al cuadrado aparece como denominador. Si lo queremos poner como numerador o como parte del numerador, tenemos que cambiarle el signo al exponente. Entonces sí, aquí. Profe. Sí. Bueno, con respecto a esa regla, yo siempre tuve mi duda. O sea, sé que sí se cambia el exponente, pero lo que nunca entendí era si nada más se cambiaba el exponente o se multiplicaba por el menos 1. Es algo que no. No. Es decir, tú estás diciendo que si aquí hay que agregarle un menos. ¿Por qué no? O sea, si esa es tu idea, que si aquí hay que agregarle un menos, o sea, a la A, algo así. Bueno, más o menos, bueno, así, pero en cuestión al exponente. Un ejemplo que era 2 por menos 1, y ya me daba ese resultado como A la menos 2. Bueno, aquí, a ver, yo aquí quedándome con esta regla, así, la ley de exponente me dice que no hago ningún cambio de signo a excepción del exponente. Así. Es así como queda. O es lo que nos dice esa regla de exponente. Bueno, sí, ok, sí, me quedo con la regla entonces. Esa es la regla. Cualquier otro cambio que tal vez estés pensando que se pudiera incluir, no. Al menos esta regla no lo permite. Nota que el único cambio que haces es en el exponente. Es el único. Algún otro no es válido. ¿Vale? Entonces, bueno. Sí queda claro entonces por qué va menos 2 aquí. En esta... Sí. Vale, entonces bien, podemos cambiarlo por un menos 2. ¿Qué pasa con las otras? Pues se pueden quedar así, ¿no? Podemos ponerle un 0 para que se hagan 1 y pues ya multiplicar pues no afecta a lo que tenemos. Ok, de hecho eso es lo que se hace, lo que se suele hacer. Como sabemos que cuando hablamos de aceleración, la magnitud física masa para nada interviene, no se define la aceleración en términos de masa, ni en términos de intensidad de corriente eléctrica o luminosa, temperatura, etcétera. No. Estos exponentes se hacen cero. Todos ellos. ¿Y qué saben de cualquier número, excepto el 0, al elevarse a la potencia 0? Da 1. Es igual a resultado 1. Exactamente. Entonces, al hacer eso, al poner un 0 aquí como exponente, vuelven esto, todo esto, todo, un 1. Y así ya no les afecta. Esto se vuelve un 1, otro 1, otro 1, otro 1. Y finalmente, ¿con qué nos vamos a quedar? O sea, digamos ya, si los unos los omitimos, porque no nos afectan en nada, ¿qué respuesta daremos? ¿Cuál es la dimensión de la aceleración?
Longitud por tiempo a la -2 o como está arriba, longitud sobre el tiempo al cuadrado. Muy bien. Se suele, en análisis dimensional, reportarlo más de esta manera, como la estructura que tenemos al inicio. Todas las magnitudes básicas colocadas unas tras otra, con sus correspondientes exponentes. En este caso, el exponente que le toca al tiempo es -2. No sé si en su examen de admisión tuvieron algún ejercicio de ese estilo. Que yo recuerde, no. Ok, No, profe, vale. no vino así. Vale, bueno. Bueno, el punto entonces es este. En esto consiste la dimensión. ¿Sí quedó claro qué es lo que vamos a estar trabajando entonces? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, vale. Mucho cuidado. Si yo les digo, como fue en la lista de color azul que hicimos al inicio, les pido que enlisten las magnitudes físicas, pues así, sin más, aceleración, fuerza, velocidad. Si les pido que escriban sus dimensiones, para empezar, ¿qué tienen que hacer con la notación? Pues escribir esa magnitud física entre corchetes, como lo hicimos aquí. Y eso igualarlo a eso que tenemos acá, y después ir viendo qué exponente le corresponde a cada magnitud física básica. O sea que solamente podemos sacar esos unos o -2 o -1 si es que se llegara a dar el caso con las derivadas. Ajá, con las magnitudes físicas derivadas. Ajá, Exacto. sí. Ah, bueno, ok. Sí, de hecho, pues como vieron ustedes en la lista que se hizo, las magnitudes físicas derivadas, siempre ahí aparecen mezcladas las fundamentales o básicas. Entonces ahí es más común que cuando expresemos las dimensiones de una magnitud derivada, que aparezcan varios exponentes en la L, en la M, en la T, incluso en las otras, temperatura, cantidad de sustancia, etcétera. Pero todo va a depender de cómo estén relacionadas. Entonces, otro ejemplo podría ser el volumen, que sería L mayúscula a la -3. Ajá, exactamente. ¿Ves? De hecho, a ver, por ejemplo, aquí vamos a ver otro caso. A la Aquí 3 está. no, porque a la -3 quedaría como 1 sobre... Ajá, sí, volumen es a la potencia más 3, la de longitud. Ah, vale. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, de hecho, vean aquí, área. Magnitud física, área o superficie. Para no estar escribiendo siempre área, voy a nombrarla simplemente como A. O sea, entonces mi X, en esta nueva línea, va a ser A. Entonces me dice, si A es la magnitud física área, entonces pongo entre corchetes la letra A de área. ¿Qué es lo que tengo que escribir? Pues toda mi lista. Ahí está, L, M, T, la letra griega teta, N, J, E, I. Y ahora tengo que buscar cuánto valen los exponentes de cada una de estas cantidades para que pues me reproduzcan lo que sé, que un área corresponde a la longitud elevada a la potencia 2. Pues evidentemente esta primera L tiene que tener potencia 2 y todos los demás exponentes tienen que ser 0. Profesor. Sí. Entonces, en longitud y tiempo -2 se queda así o tenemos que, ¿cómo se puede decir? ¿Convertir esa unidad a positivo? Sí, que quede longitud sobre tiempo, sobre 2. Bueno, bueno. Ok, o sea, la pregunta es si eso que tenemos aquí, el de arriba, lo podemos escribir de esta manera. Sí, okay. Si es necesario. Voy a ponerlo de esta forma. Esta manera de escribirlo es correcta. Algebraicamente es correcta, pero se suele, de hecho ustedes, por ejemplo, lo van a ver en los ejercicios que forman parte de este tema, que se suele representar de esta forma. O sea, todo como parte del numerador.
Así que, ¿ustedes pueden elegir escribirlo así? Sí, pero aquí pongo un comentario. En la literatura se suele acostumbrar más colocarlo todo como parte del numerador. Así que esto, segundo, no está mal, pero no es muy común escribirlo de esta manera. Ok, perfecto. ¿Sí? Yo sugeriría que aunque estén tentados a escribirlo de esta forma, mejor utilicen esta, para que se vayan habituando a la notación que también aparece en la literatura. Bien. ¿Alguna otra pregunta de aquí? No, profe. Ok, vale. A ver, por ejemplo, otra magnitud de las que vimos fue velocidad. ¿Cómo escribirían? ¿Cuál sería la dimensión de la velocidad? Como L por T. L por T. L por T a la -1. A ver, vamos a ver aquí. Déjenme limpiar esto. A ver, piénselo bien. Sí, L por T a la -1. Entonces, a ver, si aquí lo cambiamos todo esto por V minúscula, donde esta V representa velocidad. Entonces me dicen que sería L con exponente 1, T con exponente, ¿qué valor? -1. Menos 1, muy bien. ¿Y todos los demás? 0. Con 0. 0. Muy bien. 0 aquí, 0 acá también, 0 y 0. De tal manera que el resultado que podemos reportar es longitud por tiempo elevado a la -1. Y ahí está. Tenemos con nosotros la dimensión de la velocidad. Bien. ¿Cómo vamos hasta aquí? Siempre y cuando no se ocupen todas las demás, pues van a ser 0, ¿verdad? Claro, exactamente. Por esa razón, podremos auxiliarnos de las leyes físicas. ¿Recuerdan lo que vimos con la presión? ¿No? Ustedes se auxiliaron de las unidades de medida. O, por ejemplo, el trabajo. Nos auxiliamos de la ecuación que nos han dado previamente. Entonces, podemos auxiliarnos para saber si, para un caso concreto, alguna de estas no es 0. Entonces, bueno, aquí ya tenemos, vean, velocidad. Lo que tenemos aquí arriba, aquí está, ¿no? 1 en la L, 0 en todo el resto, excepto en T, que vale -1. Pueden escribirlo como L entre T, pero, como les menciono, es más común que la literatura lo encuentren de esta forma. Profe, para la Sí. diferencia de potencial, ¿cómo sería? La diferencia de potencial. Ahí tendríamos que encontrar la relación, por ejemplo, a ver, ¿qué recuerdan de la La diferencia de potencial es voltaje, ¿no? Sí. Entonces sería intensidad entre resistencia. Bien, a ver. Es ¿Será así o...? voltaje Ajá. es proporcional a la corriente. Intensidad o corriente. Muy bien. Entre resistencia. Entre No, resistencia. No, ¿verdad? Es corriente por resistencia, ¿no? Exacto, sí. Ya. Exactamente. Ahí está. Ahora, aquí ya está una de las magnitudes fundamentales, ¿no? O básicas. Pero ahora la resistencia tenemos que expresarla a su vez en términos de las magnitudes fundamentales. Y si definiéramos al voltaje por medio de ley de Coulomb, que sería Ok. Ajá. que sería la constante por carga sobre longitud, ¿no?
constante, una constante por carga sobre longitud. Falta algo ahí, ¿no? A ver, déjame recordar. Porque, a ver, vamos a empezar por lo siguiente. La idea de Coulomb, saben que aquí hay una constante, creo que le llaman K, ¿no? Sí. Es una constante. Tenemos cargas, carga 1, carga 2. Sí. 2, 1, entre la distancia al cuadrado. Así lo podemos comenzar de ahí. Ahí está. Pero ¿qué pasa si la fuerza la divido entre la carga? Por ejemplo, la carga 1. Nos queda longitud, la ¿no? constante por una carga dividida entre... Por ejemplo, así, ¿no? Así. Sí. ¿Sí vieron lo que hice? O sea, es que fue como haber pasado el Q1 dividiendo. Y cuando dividen fuerza entre carga, ¿cómo se llama eso? Ese es el campo. Exacto, campo eléctrico. Entonces ahí estamos avanzando. Campo eléctrico lo estamos escribiendo en términos de carga eléctrica y una distancia elevada al cuadrado. Ahora, dado el campo eléctrico, ¿cómo encontramos la diferencia de potencial? Recuerdo que tenía que ver con algo del trabajo, ¿no? Ok, es por ahí va, exacto. El trabajo, a ver, de hecho, la diferencia de potencial es igual al trabajo mecánico por carga. Aquí voy a poner así. Entonces, bueno, el trabajo mecánico es fuerza por distancia, ¿no? Sí. Entre carga. Entonces aquí, déjenme, me regreso. Bueno, a ver, no, así. ¿Y qué es F entre, y qué habíamos dicho que es F entre Q? Es el campo eléctrico. Exacto. Entonces, eso se puede escribir como campo eléctrico por distancia. ¿Sigamos bien? A ver. Sí. ¿Sí? Sí, y bueno, ya bueno, teniendo la magnitud del campo, entonces nos quedaría como, bueno, omitiendo la constante, nos quedaría como carga eléctrica sobre longitud, ¿no? Y al multiplicarla por la longitud nos queda la constante por carga entre longitud. O sea, habrá que sustituir acá. Y aquí, noten lo importante. No estamos peleándonos con las unidades. Estamos jugando con las magnitudes físicas. Entonces, por ejemplo, esta ¿de qué nos está hablando? ¿A qué magnitud física corresponde? A la de longitud. Longitud. A ver. Entonces, déjenme aquí limpiar un poco. Déjenme limpiar aquí. Entonces, a ver. Estamos viendo voltaje, ¿no? Tenemos entonces, si sustituimos el campo eléctrico, lo que vale, en la ecuación que tenemos aquí de E por D, queda constante, carga eléctrica, por D, entre R cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Vale, muy bien. Ahora, como les menciono, no estamos en este momento, y esa es a veces la parte que nos cuesta un poquito de trabajo, salirnos de ese razonamiento, no estamos por ahora pensando en las unidades de medida, solamente en las dimensiones, en la relación con las magnitudes básicas. Esta D, ¿me habían dicho a qué magnitud física corresponde? La longitud. Longitud, muy bien. Y aquí abajo está R cuadrada. Igual es una longitud. Pero elevada al cuadrado. Sí, bueno, longitud. Exacto. Entonces, en eso es en lo que nos vamos a estar fijando cuando ustedes analicen las dimensiones de la diferencia de potencial. No nos va a interesar en qué unidades numéricamente se esté trabajando esto. ¿Esto es una longitud? Sí. ¿Eso es una longitud pero elevada al cuadrado? Sí. Entonces las puedo operar y lo que voy a obtener es 1 entre L. Porque a esta longitud
la cancelo con una de las longitudes que aparecen al cuadrado. Entonces Queda la abajo. carga ya no entra en una magnitud elemental. No, la carga no es una magnitud fundamental. De hecho, aquí no aparece. Entonces, ¿cómo se definiría la carga? La carga eléctrica se definiría en términos de la corriente eléctrica. ¿Cómo se relaciona la carga eléctrica con la corriente eléctrica? Pues podríamos usar esa misma de Coulomb en la de Ohm, ¿no? O sea, sustituir lo que equivale en ley de Coulomb y nos quedaría que la constante por la carga entre la longitud es igual a la resistencia por la corriente, ¿no? Ok, pero nota que volvemos a la resistencia. Y la resistencia habrá que expresarla en términos de las magnitudes básicas. Entonces, no está mala esta propuesta, pero como que en lugar de disminuir las incógnitas, estamos trayendo al juego una más, que es la resistencia. Sí. Entonces, Volviendo por a lo ejemplo, mismo. a ver, piensen en esto. A ver, I no es igual a carga entre tiempo. Sí. Sí. Entonces, aquí está. Si despejan, ¿qué obtienen? La carga eléctrica Tiempo por intensidad. es intensidad de corriente, que es una magnitud básica, por el tiempo, que es otra magnitud básica. Entonces ya podrían ustedes aquí sustituir y ahora sí, poder expresar su diferencia de potencial como magnitud física en sus dimensiones, es decir, en términos de las magnitudes físicas fundamentales. Ya, bueno, ya que tenemos voltaje y la intensidad, ahora sí ya podríamos regresar a la resistencia, ¿no? Ya podrías tal vez exacto, ya que conoces las dimensiones del voltaje o diferencia de potencial, encontrar las dimensiones de la resistencia. ¿Y qué pasa con la constante? Igual tenemos que buscar. No, eso es justamente para las constantes. Muy buena observación. ¿Qué pasa con esta constante? Bueno, eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Por ahora solamente quiero que se queden con la notación. Con esto. Vamos a ir avanzando poco a poco para no comenzar a mezclar ideas. O sea, al menos, ¿qué es lo rescatable de esta pregunta que hicieron? Que vean que podemos utilizar las ecuaciones que ustedes ya conocen de manera conveniente y lógica para lograr expresar una magnitud física en sus dimensiones, es decir, en términos de las magnitudes físicas fundamentales. A veces no es cosa simple, sino que como ven aquí tenemos que estar pues utilizando varias ecuaciones para pues lograr este objetivo, que es, aquí está, las dimensiones, expresarlas en términos de estas 7 nada más. Y con el voltaje, bueno, eso es con lo de ley de Coulomb y todo eso, pero ya con magnetismo se pone todavía más. Claro, mientras mayor sea mientras la ley física que estés ocupando involucre más magnitudes físicas, pues claro, la relación ya no es tan simple. Comenzamos por las más sencillas, claro, ¿no? Área, velocidad, aceleración. Pero, ¿cuántas magnitudes derivadas existen? No hay como tal un número. No les podamos decir, no, pues se cortan en 20, ¿no? Solamente hay 20. No, de hecho, pues cada vez por necesidad puede que se vayan sumando más. Depende, pues, qué se quiere estar midiendo. ¿Se pueden crear más y más magnitudes, profe? No hay como tal una regla que te diga que no. Ahora, el que se pueda o no, digamos, o mejor dicho, a ver, tú puedes definir una nueva magnitud física, sí, pero tiene que cumplir ciertas características. Por ejemplo, que sea posible expresarla en términos de las magnitudes físicas fundamentales.
Que se pueda corroborar, ¿no? Que se pueda, por ejemplo, Con las hablando de... 7 principales y de ahí derivando las demás fórmulas y así hasta llegar a una nueva, se podría decirlo, ¿no? Sí, por ejemplo, serían 2 puntos. La primera es que esa magnitud sea medible. Bueno, eso que tú estés definiendo sea medible, de alguna manera. Porque, por ejemplo, si pensamos en una escala para las emociones, pues eso no es posible. Las emociones no son una cantidad física porque no se pueden medir. Entonces ya, las emociones quedan descartadas. Ahora, si alguien viene con alguna propuesta, pues hay que verificar ciertas cosas. Por ejemplo, eso que me estás diciendo, ¿se puede medir con algún instrumento? ¿Se lo puedo llevar al laboratorio y hacer mediciones? No, que sí. Ah, bueno. Ahora, esa cantidad, esa unidad de medida o magnitud física que me estás proponiendo, ¿es posible expresarla en términos de las magnitudes físicas fundamentales? Si no es posible, entonces no la podemos tomar como válida. Cierto, debe estar bien estructurada. Exacto. O sea, no se nos pueden ocurrir cualquiera, ¿no? Tienen Sí. que cumplir ciertos requisitos. Estarla investigando y a fondo. Y Es crearla. correcto. Se podría hacer. Exactamente. Y entonces, todo esto que vamos a estar viendo, y que faltan varias reglas que se tienen que cumplir, bueno, van a servir para que, llegado a un momento, si alguien viene y les propone cierta ecuación, ustedes sean capaces, tal vez no de realizar, tal vez no, si no llevarlo al experimento, al menos sí ocupar esta herramienta para decidir si esa propuesta puede ser válida o no. Si se puede expresar en términos de las magnitudes físicas fundamentales. Vale, hasta aquí, comentarios, alguna pregunta que tengan jóvenes sobre esto que acabamos de ver. Por el momento no, profe. ¿No? Ok, bien, entonces, como un ejercicio que sería bueno que realizaran, la lista que se hizo anteriormente, traten ustedes de aplicar esta notación. A los que vimos, claro, solamente a los que vimos, porque mencionamos varias magnitudes derivadas, pero solamente las que aparecen ahí, como por ejemplo fuerza, creo que trabajo también mencionamos. Presión, densidad, volumen, superficie. Exacto. Esas, escríbanlas, exprésenlas utilizando esta notación. Y también si vemos ejercicios, los hacemos. Todavía no. ¿Todavía o sea, no? la lista de ejercicios no, porque todavía falta varias reglas que son importantes. De hecho, primero vamos a ver ejercicios aquí en clase para que vean cómo se opera y ya después que ya hayamos visto suficientes ejercicios, ahora sí, ¿no? Les toca a ustedes pues, ponerse practicar. a trabajar. ¿Hasta dónde llega el curso, profe, en física clásica, desde el primer semestre? El último tema que vamos a estar cubriendo, en los libros les aparece como el capítulo 9 o 10, que es movimiento rotacional. O sea que no vamos a ver ni ley de Coulomb ni nada de magnetismo. No, eso le corresponde al siguiente curso, del segundo semestre. Ahí sí van a ver todo eso. Okay. Si nosotros nada más vamos a... Ajá. Como dijo, no vamos a ver ya más aplicaciones y no tanto como lo que viene en el Tipens, ¿verdad? No, digamos, si ustedes leen el Tipens, que estaría bien, les puede servir para la parte conceptual. Nosotros vamos a ir a la parte operativa. ¿Cómo esos conceptos aplicarlos para resolver problemas? En el contexto de la mecánica. O sea, fuerzas, aceleraciones, movimiento, etcétera. Porque, por ejemplo, ahorita, ya que estamos viendo lo de velocidad, en este curso sí vamos a aplicar el concepto de derivada, o sea, ya de velocidad en un instante. Sí, esa es la definición más concreta de lo que es la velocidad. Se tiene que recurrir a la herramienta de cálculo para poder definirlo y es así como lo vamos a hacer. Ok. ¿Vale? Ok, jóvenes, bueno, entonces, rápidamente les pido entonces que a las magnitudes derivadas que aparecen en la lista que se creó al inicio, la que aparece en Hagamos un análisis dimensional de ellos. Exactamente. Ocupen la notación para que vayan también practicando y y pues construyan, ¿no? Identifiquen cuánto valen los exponentes para cada magnitud básica.
¿La para puede la poner de fuerza. nuevo, por favor, profe, para sacarle una captura? A ver, permítame, ahorita déjenme. Bueno, déjenme aquí hacer unas correcciones, ahorita la pongo. Y cuando, ¿cómo se llama? Y lo vamos a revisar, ¿de acuerdo? O sea, es para que practiquen, pero me gustaría que si llegara a haber alguna duda que no quedó claro, o sea, que tuvieron problemas a la hora de elaborarlos por su cuenta, le tomen una fotografía o el amor en un PDF y lo comparten, quien guste, en la siguiente clase en la pantalla, para revisar, ¿no? Si estuvo bien. Y así que, pues, entre todos contrastemos. Porque tal vez a la persona que se anima a compartir la pantalla y muestra cómo lo hizo, pueda con eso resolver la duda a alguien. Sí, ¿Vale? profe. ¿Vale? Ok, entonces, a ver. Ahora sí. Les comparto la lista que hicimos de estas magnitudes físicas. Y por ejemplo, podemos hacer lo que hicimos hace rato para obtener el voltaje y irnos a la ley y irla pues, desmenuzando hasta llegar a lo que habíamos hecho de principio y ya después hacerla como la notación en dimensiones. Sí, lo pueden hacer, sí, pero digamos que eso, ¿cómo se llama? No lo van a necesitar, yo creo que en estas. Déjenme ver cuáles. A ver, no, creo que no. De hecho, son muy simples. Estas serían estas. Eso que hicimos, por ejemplo, que todo el show de la diferencia de potencial, sí se tuvo que hacer eso porque esa unidad, esa magnitud física, sí se requiere un poco más de trabajo. Pero estas creo que no lo van a requerir tanto. También podemos incluir frecuencia porque es tiempo a la -1. Ok, bueno, si quieren incluirlo, perfecto. Por ejemplo, para el potencial eléctrico todavía nos falta, y que fue lo que les dije que todavía no lo vamos a ver tal cual, porque necesito darles unas reglas. ¿Qué pasa con la constante, no? Alguien notó eso, ¿no? ¿Y la constante qué pasa? Necesitamos darles unas reglas para que ya sepan entonces qué pasa con ella. Entonces digamos que estas potencia y resistencia no es necesario que todavía la trabajen, pero Sí, no, las otras sí. Entra igual de la ley de Coulomb, entra otra fórmula que incluso ya hasta tiene a pi, ¿no? Por ejemplo, exacto. Entonces vamos a comentar la siguiente clase qué pasa con esas constantes, cómo se trabajan. Ok, perfecto. ¿Sale? Muy bien, jóvenes. Pues bueno, entonces les pido que trabajen esta 1, 2, 3, 4, 5, incluyendo la frecuencia, para revisar la siguiente clase, ya sea por iniciativa que yo les indique, para compartir su pantalla y mostrar, ¿no?, cómo les quedó, para también ir corrigiendo si hay algún problema con la anotación. Sí, profe. ¿Sale, jóvenes? Pues bueno, terminamos la sesión. Nos escuchamos entonces la clase del día jueves. Sale, profe, gracias. Sale, profe, hasta luego. Hasta luego, buena tarde. Profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.